Buenas noches, hoy está con nosotros el doctor Rafael Lucas Sandoval, es un médico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, tiene 2 especializaciones en Administración Hospitalaria de la ESAP y de la Escuela de Administración de Negocios, es además internista de la Universidad Javeriana de Bogotá. El doctor Rafael Lucas Sandoval es el gerente de la ES Salud Pereira. Lo hemos invitado para que nos cuente cómo avanza esta importante entidad de prestación de los servicios de salud para los pereiranos. Doctor Sandoval, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Alpidio. Tenemos muy buenas noticias, hay una gran inversión en obras, en todo lo que tiene que ver con la red hospitalaria de Pereira. Sí, eso es cierto. De lo hace que empezamos la administración, igual con el señor alcalde, se han invertido cerca de 20.000 millones de pesos en la ES Salud Pereira. No solo en su recuperación financiera, sino en infraestructura. Y es así como en el segundo semestre del año pasado se invirtieron casi 600 millones de pesos en recuperación del puesto de salud, por ejemplo, de Pital de Combia, Boston, San Nicolás, Puerto Caldas, Villa Conzota. Son inversiones enormes que buscan mejorar la prestación del servicio desde el punto de vista de habilitación. Igualmente durante este año y se finalizará y finiquitará en mayo del presente año la terminación del Hospital de Cuba, San Joaquín, con una inversión cercana a los 5.500 millones de pesos. ¿Podríamos decir que Pereira tiene ahora una red hospitalaria moderna, eficaz? Yo diría que sí. Pereira es una ciudad particular, muy sui generis en Colombia, porque tiene una red hospitalaria pública, hermosa, grande. Somos cerca de 3 hospitales, Cuba, el Centro La 40 y el Hospital de Kennedy, y cerca de 22 a 23 puestos y centros de salud. Es una red hermosa que casi ninguna ciudad la tiene. Bueno, hay un programa muy bonito para el sector rural que demanda gran atención y que siempre son los sectores más olvidados del Estado, que son las unidades móviles. ¿En qué consisten y cómo prestan su servicio? Es un programa también muy hermoso, que ya prácticamente llevamos 2 años de continuidad con él. Es un programa donde hay 12 busetas equipadas con consultorios odontológicos y médicos habilitadas que llegan a lugares apartados, veredas, corregimientos apartados de la ciudad, de la zona rural. Con equipos multidisciplinarios, enfermeras, médicos, personal de odontología, higienistas, etcétera, que van a esas zonas apartadas donde de alguna manera, por condiciones geográficas o económicas, no tienen acceso a los puestos o los centros de salud. Es un programa, como repito, hermoso, atiende cerca de 500 personas o 500 actividades médicas y odontológicas diarias, es algo bastante lindo. Doctor Sandoval, hace pocos años se construyó el Hospital del Centro, el de la 40, que es, digamos, el principal que maneja el municipio de Pereira. ¿Cómo va la demanda de servicios, la capacidad para atención a la gente, la ampliación en algunas áreas que se hacen necesarias? Bien, en el Hospital de la 40 tenemos cerca de 20 camas de urgencias, camillas de urgencias, y otras 25 camas de hospitalización. Nosotros venimos adelantando obras, aumentando consultorios y remodelando urgencias porque hacía más de 8 años no se le hacía inversión a estos hospitales. La infraestructura hospitalaria estaba prácticamente caída y hemos venido haciendo levantamiento y requisitos de habilitación. El Hospital de la 40, antes de que acabe este año, es pretensión nuestra convertirlo en el Hospital Materno Infantil de Pereira. Pereira no tiene hospital materno infantil, son hospitales generales donde se atiende mezclada la patología o las enfermedades. Pretendemos que antes de que acabe este año se convierta en el Hospital Materno Infantil. De hecho, todas las maternas y todos los partos se atienden hoy en la 40. Pereira o la ES Salud Pereira atiende casi la mitad de los partos que ocurren diariamente en la ciudad de Pereira. Otro tanto en el San Jorge y otro tanto en la red privada. Es por eso que queremos especializar la 40. Doctor, y si dedican este Hospital del Centro como hospital materno-infantil, digamos que los otros servicios que requiere la población, ¿dónde se prestarían? Como tenemos 3 hospitales y Cuba está creciendo, porque además la población de Cuba está creciendo, nosotros ya hemos calculado que la población general la podemos sostener entre Kennedy y Cuba, y la población materna infantil, porque es lo importante es especializarlo en la 40. Sin embargo, es bueno resaltar que en los 3 hospitales hay urgencias, y las urgencias sí se atienden, todo tipo de urgencias donde llegue.
Doctor Sandoval, la ES Salud en el pasado siempre fue objeto de muchas críticas por casos de corrupción, sobre todo la politización de la entidad, una cantidad de contratos, después vinieron las huelgas por no pago, casi que la quiebra de la ES Salud. ¿Cómo se va a llegar a formalizar la vinculación laboral y a estabilizar, digamos, esta área tan importante como es la vinculación de los trabajadores al servicio? Ese es un tema muy importante. Usted lo ha mencionado, antes daba pena trabajar en la ES Salud Pereira. A todos nos olía maluco la ES Salud Pereira. Hoy en día la ES Salud Pereira tiene reconocimiento, es una entidad viable, es una entidad en la cual saneó sus finanzas, se puso al día con sus deudores y viene al día con sus proveedores y sus colaboradores. Viene caminando hacia la formalización laboral. Yo diría que la ES Salud Pereira hoy en día es pionera en formalización laboral. Hace ya 10 días, este viernes hace 8 días, formalizamos los primeros 26 personas, entre médicos, odontólogos, auxiliares de enfermería, enfermeras, higienistas. ¿Eso qué quiere decir? Todas estas personas que vienen colaborándonos de tiempo atrás, de manera casi informal, contratos, prestación de servicios, etcétera, es menester de nosotros llevarlas a la planta, y venimos caminando ese rumbo, venimos en ese rumbo. Formalizamos 26 y antes de que acabe este año quizás estamos ya formalizando otras 50 personas. ¿Hasta dónde vamos a formalizar? Hasta donde nos alcance la plata. 100, 150 personas en el transcurso de estos 2 años. Esa es una buena nueva para la ciudad, para la gente. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que hay empresas que vienen destruyendo empleo, empresas que se vienen liquidando. La ES a la ES al revés, se viene fortaleciendo y generando empleo, y lo más importante, empleo formal. Doctor Sandoval, hay una queja generalizada en el país por los malos servicios de salud, sobre todo por este modelo de ley 100, de las EPS. ¿Cuál es la diferencia del servicio que ustedes prestan? Entiendo que ustedes son una IPS. ¿El servicio esencial de ustedes es a los afiliados al CISBEN, a la población en general? ¿La misma vinculación con las EPS? ¿Cómo funciona esto, digamos, para que la gente tenga un mejor servicio? Sí, esa es una muy importante pregunta para que la gente tenga claridad. La ES y en general nosotros le estamos prestando servicios al régimen subsidiado. Eso quiere decir aquellas personas que están afiliadas o a CAFE Salud, Caprecon o ASME Salud, subsidiadas. Son cerca de 150.000 personas. Digamos que son los pobres que no tienen la posibilidad de... Son los pobres en los cuales el gobierno, ¿sí?, mensualmente traslada un recurso a estos entes privados para que sean atendidos y están reconocidos en una base de datos. Pero también hay lo que llamamos CISBEN. No, ese es diferente, es el régimen subsidiado, están reconocidos. Pero también hay unos pobres que no están reconocidos, que no tienen ninguna vinculación a ningún régimen, ni al contributivo, menos al subsidiado. Por ejemplo, los NN, los que no están identificados, y los CISBEN 1, o los estratos supremamente bajos, los estratos 0, que son responsabilidad, que por alguna razón no están codificados, son responsabilidad del ente territorial, son los famosos vinculados, dentro de eso clarifican los CISBEN. Esos los asume el ente territorial. El 95% de las ventas de lo que vende la ES Salud Pereira se lo hace a los particulares, a CAFE Salud, a ASME Salud y Caprecom. Entre el 5 y el 10% se lo hace al municipio de Pereira. Eso quiere decir que los ingresos de la ES dependen en su gran mayoría de particulares. Se ha invertido. Anteriormente era el ente territorial el que, al que se le hacía la mayoría de las ventas. Hoy en día es al revés. Eso es importante porque en aquellos datos estadísticos o aquellas encuestas, por ejemplo de Pereira, ¿cómo vamos?, se hace una radiografía, pero en general de la situación de salud de Pereira y de todas las ciudades, involucrando todos los estratos e involucrando tanto los privados como los públicos. Entonces, al hacer esa radiografía global, pues obviamente no refleja una realidad. Particularmente en lo que refiere al sector público, hoy en día Pereira es una de las ciudades donde mejor cobertura y mejor prestación de servicios se está dando. Uno podría decir que hay una buena atención en Pereira a las gentes más necesitadas en materia de salud. Yo diría que sí. Y yo diría que en Pereira particularmente la gente ha aprendido, ¿sí?, y eso es bueno, porque eso era el espíritu de la norma, a conocer sus deberes y sus derechos.
Nosotros, tanto por ejemplo usted como yo, que somos contributivos, nunca nos quejamos. Y uno observa que en el contributivo las citas están a meses con los especialistas, con los médicos generales. Usted va a urgencia de un contributivo, de cualquier hospital privado contributivo, también encuentra demoras de 8 o 12 horas. Y no nos quejamos. Y el subsidiado y la población pobre afortunadamente conoce sus deberes y sus derechos y exige. Eso es bueno. Y eso porque eso nos jalonea y hace que nosotros cada vez seamos mejores. Falta mucho por mejorar, pero también hemos avanzado dramáticamente. Yo diría que hoy en día la población pobre, subsidiada de Pereira, tiene una muy buena atención en salud, con una muy buena red hospitalaria y con un muy buen grupo de médicos y paramédicos. ¿Y a todas estas cómo van las finanzas de la entidad? Pues Arpidio, nosotros hace más de 2 años cuando llegamos la AS debía 9.500 millones de pesos. Hubo un esfuerzo enorme por parte de la alcaldía, la Secretaría de Salud, en buscar recursos e inyectó recursos para sanear esos pasivos. Hoy en día la AS prácticamente todos esos pasivos están saneados y hoy en día prácticamente estamos en un equilibrio del día a día. Eso quiere decir que de hecho venimos formalizando y de hecho venimos haciendo inversiones en dotación, infraestructura, con esfuerzo propio y con recursos de la alcaldía, midiendo cada peso, dándole su justo valor a cada actividad. Y hoy en día la AS es una entidad viable, es una entidad sana, es una entidad equilibrada. Muy bien, doctor. Y para terminar, una inquietud sobre el tema de prevención. Uno ve que el país, el Estado, gasta multimillonarios recursos curando enfermedades, sanando a la gente, y que la inversión en prevención de esas enfermedades es mínima. ¿Cómo van las campañas, los programas de prevención de la AS Salud? Nosotros venimos de la mano con la Secretaría de Salud, articulados, generando espacios de prevención y promoción en la salud. Por ejemplo, con el tema de énfasis, es un programa muy especial que busca llegar a impactar a la comunidad, pero también venimos haciendo énfasis en todo aquello que tiene que ver con hábitos de vida saludable. Y dentro de hábitos de vida saludable no solamente está el comer de manera adecuada, una adecuada alimentación, bajo en sal, alimentación bajo en harinas, alimentación rica en proteínas, etcétera, todo lo que tiene que ver con hábitos alimenticios, pero también queremos hacer un énfasis supremamente importante en todo el tema del deporte, supremamente importante. Nosotros, en la medida que tengamos buenos hábitos alimenticios y de vida saludable y hagamos deporte, en esa medida estamos también contribuyendo al sistema a economizar, ¿sí? A economizar en términos de dinero y en términos de vida de los individuos, si la gente hiciera deportes. Y ese es un llamado también, no solamente para el común de la gente, sino para todos los dirigentes, pensar en escenarios deportivos en el cual se masifique el deporte. Eso es importante. Por eso todo este tema de vías activas, de ciclorrutas, de ciclovías, etcétera, toma una preponderancia enorme. Yo os invito a toda la comunidad, a todo el gremio que genera algún tipo de liderazgo en la ciudad, a pensar en generar espacios de vida saludable y espacios de deporte. Muy bien, muy interesante su planteamiento, sobre todo este tema de prevención. Doctor Rafael Lucas, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido una visión general de lo que se hace en la AS Salud Pereira, una entidad que ha sido recuperada en los últimos años, fue, digamos que, un foco de corrupción, con innumerables denuncias, con escándalos muy generalizados, pero afortunadamente podemos ver que en el tiempo reciente, bajo la conducción suya, doctor Sandoval, pues se han logrado importantes avances que toda la ciudadanía puede ver de manera clara. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y a todo su equipo.